Muy bien, continuando entonces con la explicación de la deformación en viga correspondiente a la unidad 3, en esta oportunidad resolveremos un ejercicio que tiene justamente que ver con el método gráfico de las áreas de los momentos resultante producto de la acción de las cargas que se aplican sobre una viga isostática. Como bien ya lo hemos dicho, lo importante antes de entrar en la solución de un problema es determinar si este corresponde a una viga isostática o no, ya que el mismo en este método implica de que los elementos deban ser determinados bajo las condiciones de equilibrio previamente establecidas para posteriormente poder indagar o aplicar en el método que corresponde, en este caso, el de áreas y de los momentos. Se tiene un ejercicio similar o es exactamente igual al que se tenía por el método de doble integración matemático, en lo que se busca determinar que a través de la generación de los diagramas de momentos de flexión por el método gráfico determinará entonces las características o los valores consecuentes a las deformaciones exactamente de la misma forma como se determinaron a través de los métodos matemáticos. Entonces, antes de entrar en la solución del ejercicio, lo primero que debemos nosotros determinar, evidentemente, van a ser las reacciones que contempla cada una de las cargas que de una u otra forma también equilibran el sistema. Para ello, bueno, hacemos con base la sumatoria entonces de las fuerzas verticales correspondiente a la sumatoria de los momentos respectivos a fin de poder determinar estas variables. Como bien lo sabemos, nuestras variables resultantes, al final de cuentas, en función a las características de cargas resultantes, implicarán entonces que nuestro elemento estará sometido a esas cargas que también, además de ser reacciones, representarán fuerzas y cargas que deben ser representadas gráficamente. Al igual que el método de doble integración matemático o directo, este método contempla de que cada característica de carga va a generar una influencia dentro de lo que hemos denominado como zona o sombra de deformación de la viga. Es importante además entonces que mantengamos los criterios de hipótesis que vamos a establecer a fin de poder determinar cuáles van a ser nuestros puntos de solicitación, nuestros puntos de interés específico partiendo de un origen. Es decir, en este caso vamos a partir a determinar deformaciones con origen en A. Es nuestra prioridad, indiferentemente cuál sea la orientación que nosotros vayamos a tomar. Es importante evidenciarla tanto gráfica como representativamente. Y me hago referencia a esto porque antes de hacer el criterio o antes de representar gráficamente los criterios de áreas y de los momentos que generan cada una de las cargas, es necesario saber qué es lo que yo voy a plantear, cuál va a ser mi hipótesis de determinación para llegar finalmente a la solicitación tanto de las pendientes que se están determinando como los desplazamientos o las elásticas que se están predeterminando en este efecto. Entonces, nosotros vamos a establecer como punto de origen A, que va a ser mi forma inicial. A partir de allí, a medida de que vaya aumentando su longitud, yo voy a ir evaluando a cada punto de X correspondiente, tomando en consideración además que la deformación es proporcional al desplazamiento o a la longitud del mismo. Es decir, que a medida de que la longitud sea mayor, la deformación también lo va a hacer. Entonces, hay que tomar en consideración cada uno de estos aspectos y una forma de corroborar entonces que este método corresponde también al método matemático es que los valores nos deben dar por lo menos muy parecidos, si no exactos, muy parecidos a los que ya hemos determinado previamente. Bien, continuamos entonces con la solución del ejercicio. Una vez que hemos determinado las reacciones, procedemos a plantear la deformación elástica o el diagrama de deformación elástica partiendo de la hipótesis genérica que nos va a producir la deformación en esa viga correspondiente a las cargas que se están determinando allí. Lo primero que debemos hacer entonces es evidenciar la viga, viendo de las características de que se encuentra simplemente apoyada tanto en su extremo A como en su extremo D, precisamente, donde justamente en esos dos puntos específicos la elástica se hará cero, es decir, no existirá ningún tipo de deformación, mientras que para el resto del sistema la estructura o la viga sufrirá un efecto más o menos parecido a este que está acá. Es decir, la línea roja segmentada representa lo que va a ser para mí un efecto de deformación que va a sufrir la barra producto de ese
esas cargas o la acción de esas cargas que están aplicadas sobre los elementos, donde establezco entonces las hipótesis de rotaciones relativas, producto entonces de esos dos vínculos al cual está apoyada y los desplazamientos o puntos máximos de deformación elástica que están generándose sobre ese sistema. Entonces, lo que nuestra hipótesis nos va a ayudar a determinar en cierta forma de que lo que nosotros estamos proponiendo como efecto va a ser consecuente. A diferencia, y quiero que seamos, quiero resaltar esto entre comillas, la diferencia del método de doble integración con el método de áreas y momento, que acá nuestros signos como tal van a depender de la hipótesis relacionada. Recuerden que aquí vamos a relacionar los elementos. A diferencia del método de doble integración, cuyos signos nos evidenciaban cuál era el sentido realmente que estábamos determinando cada uno de los valores, bien sea por pendiente y por elástica, acá nuestros signos lo que va a corresponder es la relación si lo que estamos haciendo está en lo correcto o está en sentido contrario. Es decir, si la hipótesis de deformación es contraria, por poner un ejemplo, si la viga se deformara hacia arriba en vez de hacia abajo, por poner un ejemplo, entonces cuando al final nos den los resultados, estos signos van a corresponder que nuestra hipótesis asumida es la correcta. Es decir, que delta B se va a deformar en sentido vertical descendente y delta E en sentido vertical ascendente, por poner un ejemplo, o viceversa. Entonces, al final lo que vamos a comprobar es mediante una relación, porque eso es lo que finalmente vamos a hacer, una relación geométrica para determinar entonces las características o valores consecuentes absolutos que me generan estas áreas determinadas para cada uno de los efectos. Entonces, lo primero que yo debo plantear una vez que he hecho la deformación elástica de la viga es mi punto característico de origen, que va a ser A, y a partir de allí yo voy a evaluar una línea de acción que me va a ayudar a determinar entonces cuál va a ser la deformación o la línea de influencia que va a generar esas cargas a lo largo de ese elemento, partiendo desde mi punto de origen, claramente. Una de las características también que yo debo evidenciar es el comportamiento de cada uno de los tramos que va a generar el sistema. Sabemos entonces que vamos a calcular tanto variaciones o pendientes en los sistemas como desviaciones o elásticas características del mismo. Es importante considerar cómo actúa cada uno de estos efectos para poder generar una hipótesis. Por ejemplo, nuestro extremo A, nosotros sabemos de que en una articulación plana al cual se vincula una viga de sección uniforme o larga, donde existe la restricción de los desplazamientos tanto de horizontal como vertical. Sin embargo, el vínculo a ser de segunda especie y de tener un grado de desplazabilidad me permite una rotación relativa. Por tanto, nosotros podemos deducir que la rotación relativa en A es diferente de cero, dado de que el vínculo permite una rotación en esa dirección. Mientras que el desplazamiento, en este caso el vertical, que es el único que nos importa acá, es igual a cero. Ya esto nos conlleva a pensar de que, por ejemplo, si vamos a partir desde A, C1, que es la rotación relativa, es diferente a cero, mientras que C2, que es nuestro desplazamiento, va a ser igual a cero. Es decir, nuestros coeficientes al integrar tanto para pendiente como elástica respectivamente van a representar entonces nuestros sistemas de desplazabilidad o nuestras condiciones de desplazabilidad θ A para C1 y delta A para C2, indiferentemente. Entonces, para B sucede lo contrario. En B, tanto la rotación relativa como el desplazamiento vertical es diferente de cero, dado de que la condición tanto externa como interna de la viga no impide de que este elemento se pueda desplazar o deformarse. Lo que pasa exactamente en C. En C pasa lo mismo, dado de que tanto la condición de rotación relativa como por desplazamiento vertical es diferente de cero. En D sucede contrario al resto de B a C, pero lo mismo que sucede en A, tanto la rotación relativa en D es diferente de cero, mientras que el desplazamiento vertical es igual a cero, dado que la condición del vínculo restringe justamente el desplazamiento en dicha dirección. Y en E, finalmente, tanto la rotación relativa como el desplazamiento de E debe ser distinto a cero. Y esto corresponde justamente al enunciado que se nos está pidiendo. Fíjense que se nos está pidiendo la rotación relativa tanto en A como en D, que son diferentes de cero, como los desplazamientos verticales tanto en B como en C, y bueno, posteriormente también en D específicamente, para determinar así entonces cada uno de los valores que se nos están solicitando. Entonces nuestra relación que nos va a generar este sistema nos va a ayudar a determinar cada uno de esos coeficientes. Lo que es diferente de cero lo vamos a determinar y lo que es igual a cero sencillamente ya está determinado. Ok.
Una vez que hemos obtenido eso, vamos a plantear nuestro sistema entonces geométrico para poder generar una relación y vamos a dibujar lo que va a ser nuestra desviación tangencial o nuestra línea tangencial que va a cortar el punto específico de inicio con respecto a lo largo del elemento. Como mi punto de origen va a ser A, entonces la condición de desplazabilidad allí va a ser 0 y a medida de que la longitud va aumentándose, nosotros nos vamos a dar cuenta de que a medida de que la longitud aumenta, entonces la deformación siempre va a ser mayor. Esa es la relación tangencial que nosotros vamos a aplicar allí. Es lo que nosotros vamos a llamar como desviación. Y en este caso, la característica de desviación la vamos a conocer con la letra tau. Y fíjense que lo que representamos acá, que va a ser nuestro punto de deformación desde la línea tangencial con respecto a la deformación, va desde el punto de deformación máxima producto de las cargas por efecto de la viga en relación al punto de relación o al punto geométrico que yo estoy generando o relacionando con respecto a la desviación tangencial del elemento. Entonces, para este efecto, fíjense que la progresión es lineal y nos vamos dando cuenta que a medida de que X va aumentando, Y finalmente también va aumentando. Y esa es nuestra relación geométrica que vamos a establecer acá. Por consiguiente, para cada uno de los puntos característicos se nos va a generar una desviación tangencial, producto entonces de cada una de los puntos o de las solicitaciones de esfuerzos que se van de deformación que se van a generar por cada tramo, tanto en B como en C como en D, pero respecto a un punto de origen. Fíjense entonces la característica o la denominación de la letra. Tau B respecto a A, tau C respecto a A, tau D respecto a A. Quiere decir que A es mi punto de origen por el cual yo voy a partir el diagrama de efectos. Cosa muy contraria sería si yo empezara desde D o si empezara desde E. El planteamiento lo voy a establecer yo. Fíjense que lo que hacemos básicamente acá es generar como una especie de relación triangular para poder entonces generar una relación geométrica dentro de estos sistemas que me permita entonces determinar a mí todo lo que se efectúa o que influye dentro de esa sombra o dentro de esa proyección tangencial o triangular, por así decirlo, que me van a generar los diagramas de momento. Y entonces esa influencia dentro de esa sombra triangular que se va a generar allí es lo que yo voy a relacionar como el método de áreas y momento para finalmente poder a través de esa relación establecer los parámetros necesarios según las condiciones geométricas también establecidas, las características de deformación determinadas o solicitadas, por así decirlo. Entonces, ¿qué podemos establecer de esta relación? Bajo esta desviación tangencial, fíjense que aquí claramente establece que es con origen en A. Esta relación es justamente para origen en A, que es donde está mi vinculación, este punto origen 0. Y de esta relación geométrica nosotros podemos generar lo siguiente. Fíjense que para efectos de, por ejemplo, delta B, que es una relación que se está solicitando, va a ser la suma tanto de la deformación como de la línea tangencial o la desviación tangencial, la suma de ellas que corresponde al primer triángulo, ese triángulo que se ve allí, lo que respecta a 3 metros o lo que equivale a 3 metros. Esto no es más que una relación geométrica o una relación de triángulo. Es decir, altura entre longitud, altura entre longitud. Y relaciono dos triángulos específicos para generar, obviamente, este tipo de compatibilidad de efectos. Entonces, lo que yo hago es el desplazamiento o la elástica delta B más tau BA, fíjate que van en la misma dirección y generan un triángulo con lo que representan la altura entre la longitud. ¿Cuál es la longitud? 3 metros. Esto va a ser igual a tau delta DA, es decir, tau D de respecto a que forma ese triángulo con respecto de y A, y que esa longitud entre ellos dos es 6 metros y es por ello que se genera esta primera relación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la estoy relacionando con D y no con C y con E? Bueno, yo lo puedo hacer, yo puedo hacer la relación con cualquiera de los puntos, pero mientras menos variables tenga en una relación geométrica, más fácil voy a generar entonces la ecuación para poder resolver las indeterminaciones que se me puedan presentar.
¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que si yo hubiese relacionado entonces delta B con respecto a delta E, fíjense que delta E suma justamente a la desviación estándar de E sobre A. Entonces no tendría 3 incógnitas, sino que tendría 4 incógnitas. Por esa sencilla razón yo relaciono todo con respecto a D. ¿Para qué? Para generar el menor número de incógnitas allí, porque al final de cuentas, esas variables que estoy determinando allí, bien sea por delta B o tau B con respecto a y tau D respecto a, yo las voy a determinar. Y a medida de entonces de que yo vaya generando más variables, más es el trabajo que yo debo generar para entonces poder resolver dicha relación. Pero además de ello, fíjense que como necesito resolver también el desplazamiento, la elástica vertical en C, hago el planteamiento respecto a su caso. El desplazamiento de C con respecto a la línea tangencial de C respecto a A es a 4.5, que es la sombra que cubre entonces ese triángulo, y lo relaciono con la misma condición de D respecto a A. Y también, finalmente, entonces, para relacionar AE, fíjense que en este caso acá él resta. ¿Por qué resta? Porque fíjense que no van tanto E como la desviación estándar, la relación tangencial estándar, entonces contradice, por así decirlo, el efecto, entonces se restan como tal. Es decir, para que finalmente al yo restar la desviación estándar de E con respecto al desplazamiento, la elástica de E, me va a dar como resultado evidentemente este valor. Y esa relación al final me va a comprobar de que lo que yo estoy determinando es correcto. Y finalmente, entonces a eso va en relación a toda la longitud del elemento, que en este caso es 7.5. Y finalmente lo relaciono con D, que es el valor que he venido relacionando el resto de las variables. Entonces, estas tres relaciones geométricas son las que me van a ayudar a mí a determinar realmente los valores de delta B, delta C y delta E específicamente, que es lo que yo quiero determinar. Y posteriormente, las rotaciones relativas, que es lo que otro que también quiero relacionar. Entonces, establecido esto y planteado claramente lo que se quiere determinar, vamos a lo propio, es decir, a realizar los diagramas de momentos de flexión que me van a ayudar a mí gráficamente a determinar cada una de estas variables o de los componentes de estas variables que hemos relacionado en dichas ecuaciones. Bien. Para hacer lo siguiente, como les había planteado al principio, cada condición de carga va a establecer un diagrama a lo largo de la viga y dependiendo del punto al cual yo voy a determinar entonces cada una de las deformaciones en los puntos característicos a determinar. Bien, fíjense entonces que podemos evidenciar cada uno de los sistemas en una característica de carga diferente. Para la reacción que también pertenece a una carga, para la carga distribuida uniforme de 3 toneladas sobre metro, para la carga distribuida inversa, que también es una variable de determinación, bueno, ya explicábamos por qué la carga se hace inversa, la carga de 8 toneladas aplicada sobre el punto C, la reacción generada en el vínculo D de 10.75 y todo esto, como vamos con base AA, vamos a generar los diagramas que va desde entonces, desde A hasta el punto máximo que corresponde a E. Y evidentemente la carga de 2 toneladas que está sobre el punto E no va a hacer efecto porque va a ser mi punto de origen, mi punto de llegada, donde justamente no genera una línea de acción perpendicular, dado de que es mi punto o mi epicentro final. Ahora bien, el orden que vamos a establecer para nuestros diagramas de momentos va a depender obviamente de nuestro origen. Como yo voy a evidenciar nuestra carga de A, mi primera viga, al cual yo voy a evidenciar mi primera carga, va a ser la de 8.25 toneladas. Esa carga corresponde entonces a la reacción resultante de ese vínculo que está allí. Fíjense entonces que para poder generar ese equilibrio debe existir una carga de 8.25 en el punto extremo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo evidencio en el punto extremo? Bueno, porque lo voy a evaluar al punto máximo de la viga. Yo pudiera, claramente, en B hay una reacción, al hacer un corte en B hay una reacción también de 8.25, como también la está en C y como también la está en D, pero evidencio hasta el punto de vista mayor. Entonces, también me va a generar un momento, que es lo que realmente voy a representar acá dentro de este sistema. Me importan son los diagramas de momento. Y para evidenciar este momento, fíjense que lo único que hago es multiplicar 8.25 por 7.5, que es la longitud total de la viga, generando un momento de 61.875 toneladas metros negativos. Fíjense que la carga de 8.25 gira negativamente con respecto a E, pero que al despejarlo, recuerden que la viga debe estar en equilibrio estático.
Al despejar el momento me va a dar como resultado que la reacción equivalente en el punto E al corte sería 61,875 toneladas por metro. Ese va a ser el momento máximo en ese punto. ¿Y por qué va a ser máximo? Bueno, porque con lo que les venía diciendo, a medida de que la longitud aumenta, la deformación también. ¿Por qué? Porque la deformación es proporcional entonces a la longitud y por lo tanto lo voy a representar al punto máximo. Sin embargo, en B, en C y en D internamente también se están generando momentos que son producto obviamente de ese 8.5, pero respecto a la distancia que separa esa carga con respecto a los puntos de solicitación de esfuerzo. Indiferentemente también los vamos a representar. Fíjense que matemáticamente al hacer un corte 8.25 multiplicará X, donde X se va a evaluar a diferentes tramos, a 3, a 4.5, a 6 y a 7.5 respectivamente, según las características B, C, D y el respectivo. Pero matemáticamente me va a generar una ecuación lineal, lo que gráficamente representado va a generar entonces un elemento de sección lineal, donde va desde A siendo 0, porque es mi punto de partida del cono de deformación 0, hasta el punto máximo que es G, me va a generar entonces mi diagrama de momento, donde yo voy a tener o voy a evaluar cada punto característico de ese elemento, de esa viga. Para E, que es mi punto máximo, evidentemente ya el momento ha determinado que es 61.875. Pero si yo quisiera saber cuánto vale el momento en D, por ejemplo, lo único que hago es multiplicar 8.25 por 6 metros, que es la longitud que hay entonces desde A hasta D. Y me va a generar que el momento en ese punto específico va a ser igual a 49.50. Esto lo puedo hacer directamente con la calculadora, no necesariamente tengo que hacer sumatoria de momentos, o sea, tal cual lo voy a representar a medida de que yo voy generando. Se supone que, bueno, ya hasta este punto somos expertos, somos prácticos en lo que es la determinación de cada una de las solicitaciones de esfuerzos, bien sea por efectos de carga o por efectos de diagrama. Lo mismo sucede en el punto C. A medida de 8.25 al multiplicarlo por 4.5 va a ser igual a 37.125. Y 8.25 al multiplicarlo por 3 metros, que es la longitud desde A hacia B, entonces finalmente ese momento será 24,75. El sentido acá es muy importante y mantenemos entonces la conversión de signos que veníamos trayendo de la unidad 2. Los momentos que van hacia arriba positivamente van a generar un diagrama positivo, mientras que los momentos que vayan hacia abajo van a generar un diagrama negativo. Y esto es muy importante porque esta relación geométrica es la que nos va a ayudar a determinar si lo que estamos determinando va en la relación o en función a lo que nosotros hemos planteado como hipótesis. Y este sería entonces mi primer diagrama de momento producto de la carga de 8.25. El mismo procedimiento se va a repetir para cada una de las cargas características del sistema, mientras donde n va a ser el número de carga. Si tengo una carga, entonces va a ser solamente un diagrama. Gráficamente voy a determinar entonces por cada uno de esos elementos. Entonces, para cada punto característico, a medida de que entonces que el diagrama va aumentando, la carga también va aumentando. Entonces, para nuestro segundo diagrama, yo voy a incluir acá la carga distribuida de 3 toneladas metros, donde ya estoy incluyendo la prolongación de la carga uniforme en el punto desde A hacia E, donde obviamente A sigue siendo mi origen y E sigue siendo mi punto extremo, por así decirlo. Y lo que hago prácticamente es representar gráficamente mi sistema. Fíjense que establezco la condición de equilibrio. 3 toneladas multiplicado por 7.5 me va a dar una reacción de 22.5 en sentido contrario a la resultante de la carga distribuida para equilibrar el sistema verticalmente. Pero adicionalmente a esto, esta carga de 22.5 aplicada a 7.5 medio respecto al punto de aplicación, que en este caso es E, me va a dar como resultado un momento de 84.375 en el punto máximo, que es E. Sin embargo, como les había explicado, también genera un diagrama de momento a lo largo del elemento. Entonces, fíjense que si yo hago una sección de un corte, 3 va a multiplicar a X por el brazo que sería X cuadrado. Al resolver ese sistema me voy a dar cuenta que la ecuación es cuadrática, por lo tanto, gráficamente eso va a representar una parábola de segundo grado, evidentemente. Y esa parábola va desde un punto de origen 0 hasta un punto máximo que va a ser E. E va a ser mi punto máximo, que es 84.375, que es lo que corresponde. Sin embargo, para cada punto de aplicación va a generar un momento clave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a calcular igual para el momento. Fíjense que si tuviese
lo bueno de hacerlo matemáticamente es que yo puedo ir evaluando la ecuación a cada punto de interés particular, es decir, a multiplicar 1.5 x cuadrado por la longitud, que en este caso es 3 metros, me va a dar entonces como resultado que en B el momento es 13.5, a 4.5 que C es 30.375, a 6 metros que corresponde el tramo desde A hacia D es 54 toneladas por metro, y finalmente sobre el tramo E es 84,375 como ya lo habíamos determinado. Y esto que determino acá es mi segundo diagrama o mi segundo sistema de diagrama que representa una parábola de segundo grado. Esto es muy importante que nosotros lo establezcamos. ¿Por qué? Porque el grado o el coeficiente que va a representar el gráfico es muy importante para la determinación de las áreas del sistema. En el caso del primer diagrama, bueno, sabemos que es grado 1. No hay necesidad quizás de sobreevidenciarlo. Sin embargo, para cuando estamos trabajando con cargas, recuerden que las parábolas pueden ser de segundo grado, pueden ser de tercer grado, pueden ser de n grado, pero hay que representarlas porque cuando vayamos a calcular el área, esto es un factor fundamental. Bien, ya hemos determinado el diagrama por efecto de cargas distribuida uniforme a lo largo de todo el elemento. ¿Qué otra carga pudiera generarse allí? Fíjense que ahora yo voy a evaluar la carga distribuida uniforme, pero inversa, es decir, la que va desde B hacia E, y con el valor igual de 3 toneladas sobre metros. Ustedes se preguntarán, vean que esa carga no tiene influencia sobre el tramo AB. Ustedes preguntarán, ¿hay necesidad entonces de que yo represente el tramo AB? No. Si queremos omitir el tramo AB en esta condición, sencillamente no lo omitimos. Acá lo estamos representando para que veamos dónde o qué es lo que estamos haciendo característico de cada una de las cargas que están siendo aplicadas sobre el elemento. Sin embargo, bueno, la influencia en este caso de esa carga va a representar desde B hacia E, efectivamente, como venimos trabajando. Del mismo modo, establecemos el equilibrio en el punto máximo de estudio, que va a ser en este caso E, y la variable que resulta 3 multiplicado entonces de 4.5 va a ser 13.5. En sentido contrario a la resultante, y el momento que está girando negativamente al despejarlo como efecto de reacción va a ser igual a 30.375 toneladas por metro. Gráficamente esto o matemáticamente esto me va a inducir a mí una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática que al representarla gráficamente me va a generar evidentemente otra parábola de segundo grado, salvo la novedad de que este diagrama no va a ser positivo, sino que va a ser no va a ser negativo, sino que va a ser positivo en relación a la conversión de cómo el momento interactúa respecto a la viga. Recomendamos entonces de que tengamos a la mano la conversión de signos para efectos de diagrama, a fin de que esto no se nos complique acá. Y representamos acá nuestro diagrama de momentos, que va a ser obviamente una parábola de segundo grado partiendo desde B, que es donde se originó la carga. Fíjense que la carga tiene origen desde B hacia E, no tiene influenciado entonces el tramo AB. Finalmente, entonces, establecemos cada uno de los resultados producto entonces de esa carga para cada tramo, es decir, para el tramo BC con respecto a 1.5, que es la longitud de ese tramo, sería 3.375, o lo que bien pudiéramos decir 3 que multiplica 1.5 por 1.5 medio, o estableciendo la ecuación, evidentemente, generando entonces esa reacción. Y nos da como resultado el momento en ese punto, mientras que para el tramo D, que representa 3 metros, la distancia entonces desde B hacia D será igual a 13,50. Y finalmente el tramo E, que es el momento máximo en ese punto de aplicación, que es 30,375 para un diagrama de segundo grado positivo. Otra carga característica que nosotros podemos evidenciar acá es la carga de 8 toneladas aplicada en el punto C. Esa carga de 8 toneladas va a tener influencia solamente desde C hacia E. Determinamos tanto la reacción como el momento que genera producto entonces de esa fuerza o de esa carga aplicada en ese punto de aplicación, y en sentido entonces contrario para proporcionar. Recuerden que la carga debe estar en total equilibrio. Pero finalmente lo que vamos a representar acá va a ser nuestro diagrama de momento de flexión en una ecuación lineal, matemáticamente hablando, pero gráficamente es un elemento triangular. Y
Nuestros puntos entonces va a ser desde C, que es partiendo desde 0, al multiplicarlo entonces por 1.5, que es la longitud, nos da como resultado 12 toneladas por metro lineal. Y 8 que multiplica entonces a 3 sería 24 toneladas por metro, que es el momento máximo que se genera en el punto E. Y finalmente entonces tengo mi diagrama de momentos, que va a ser mi diagrama número 4. Fíjense entonces que cada área yo las he denominado con un número al que yo voy a identificar como área. Área 1, área 2, área 3, área 4 en este caso. Nos hace falta entonces el área 5, que corresponde entonces a la reacción determinante en el punto D. Fíjense que ya hemos determinado todas las cargas. La carga distribuida uniforme, la real, la carga distribuida uniforme ficticia o complementaria. La carga de 8 toneladas, nos queda la reacción de D hacia E, donde vamos a representar evidentemente el equilibrio que genera esa barra y por consiguiente el momento de flexión, producto entonces de la longitud respecto a esa fuerza perpendicular de 10.75 por 1.5. Y nos va a dar un momento que va a representar positivamente, según la conversión del diagrama, de 16.125 toneladas por metro lineal, que va desde D hacia E. Estos son los diagramas que nos va a resultar producto entonces de las cargas que se aplican en este sistema. Solamente no tenemos más cargas. Nuestro número de diagramas va a depender efectivamente del número de cargas o de las condiciones en que esté sometida cada sistema. Evidentemente la complejidad del mismo dependerá de ello. Fíjense que gráficamente esto representa de una vital importancia, porque a partir de aquí lo que hagamos corresponde a lo que responsablemente hagamos acá. Es decir, que el procedimiento subsiguiente a ello corresponderá o dependerá efectivamente si lo que hicimos acá está correcto o no, y que corresponda efectivamente a los resultados que también obtuvimos matemáticamente a través del método de doble integración. Esa será nuestra comprobación. Y fijemos ahora acá que vamos a plantear entonces lo que dice nuestra determinación o nuestra característica dentro de los fundamentos teóricos, que claramente debieron haber revisado ya hasta este módulo. Entonces, nuestro planteamiento va a ser la evaluación de cada uno de nuestra relación que hemos determinado. Recordemos que habíamos planteado nuestras líneas tangenciales o desviaciones tangenciales desde un punto de aplicación con respecto a A, que iba a ser nuestra hipótesis. Y eso es lo que evidentemente vamos a ir determinando, y lo vamos a ir calculando las desviaciones a medida que vayamos aumentando las longitudes. Y esas longitudes las vamos a evaluar de acuerdo a los tramos de estudios que vamos a interpretar acá. Es decir, a B, a C, a D y a E, o respectivamente a 3, a 4.5, a 6 y finalmente a 7.5, que es la longitud máxima respecto a A. Entonces, partiendo en la característica de esas longitudes o de ese X, es que vamos a evaluar cada uno de estos tramos. Para evaluar entonces, primeramente que nada, el tramo B, fijemos algo particular acá, y es que nos debemos de dar en cuenta. Es que los diagramas van a representar efectivamente hasta dónde nosotros podemos evaluar. Fíjense que para evaluar a B solamente va a tener influencia el diagrama 1 y el diagrama 2. No sé si se fijarán por qué. Porque en el diagrama 3, en el diagrama 4 y en el diagrama 5 no hay influencia de diagramas respecto a ese tramo o a ese punto partiendo de A. Por lo tanto, todo acá va a ser 0. A diferencia del diagrama 1 y a diferencia del diagrama 2, donde la característica partiendo desde A hacia B sí representa un diagrama. Y es lo que vamos a representar acá. Entonces, al aplicar nuestra ecuación, tau en relación a A es igual, lo que me dice entonces la desviación, que es igual al área por el centroide. Eso es lo que me establece la teoría para el método de áreas y momentos. Es decir, el área por el centroide es igual a un momento o a una condición elástica, perdón. Y eso es lo que vamos a representar acá. Primero vamos a evaluar a B. Para evaluar a B, entonces decimos cuando X es igual a 3 metros, que es lo que corresponde a este tramo. ¿Y qué va a evaluar allí? Lo que voy a hacer es una sustitución en la ecuación, es decir, tau 1 sobre EI. Recordemos entonces de que las barras aquí no están condicionadas sobre EI. Y va a ser el área, lo que me está diciendo acá la ecuación, el área. ¿Quién va a ser el área? Bueno, vamos por el área 1. Nuestra área 1, fíjense que va a ser 24.75
Entonces, fíjense que tenemos un triángulo. ¿A qué es igual el área de un triángulo? La base por altura entre 2. O lo que me establece la ecuación. La ecuación me dice que es base por altura entre n más 1, donde n va a representar el grado del diagrama. En este caso, mi diagrama es grado 1, más 1 va a ser igual a 2, o lo que es igual decir base por altura entre 2, como tradicionalmente lo conocemos. Pero, en fin, fíjense que está dando lo mismo. Entonces decimos, ¿quién es la altura? 24.75 positiva, porque el diagrama es positivo, por la base. ¿Quién es la base? 3 metros entre 2 o n más 1, donde n representa el grado. Fíjense que al ser un triángulo lineal, linealmente, matemáticamente, una ecuación lineal tiene grado 1. Más 1 que establece la ecuación es lo mismo que yo diga entonces 24.75 por 3, que es la longitud del tramo AB, entre 2. Positivamente. ¿Y por qué por 3? Porque recuerden que aquí estamos evaluando tau B respecto a A, es decir, estoy parado en B. Lo que pase desde de B en adelante por ahora no es incumbencia. Vamos hasta B. Mi límite es B. Entonces la longitud acá es 3. Y esta área multiplica el centroide. Fíjense que el centroide, como mi punto B, tau B, es mi punto crítico, por así decirlo, de deformación, ese va a ser mi epicentro en el cual yo voy a ir reflejado el momento. Entonces, fíjense que como el triángulo tiene base rectangular, esa concentración de área está en 1/3 de esa longitud, es decir, a 1/3 de 3 metros, porque voy hacia la base de B. Si fuese al revés, entonces fuese 2/3 de la base, pero sencillamente como no voy hacia A, sino que voy hacia B respecto a A, que es mi origen, entonces es 1/3 de la base, que es 3 metros, y por eso esa área multiplica a 1/3 de la base. Es lo que tenemos entonces nuestra área 1. Para nuestra área 2 va a representar mi diagrama número 2. Es decir, fíjense que negativamente, ya yo lo coloco negativo, menos, porque va a ser mi diagrama negativo, 13.50, que va a ser mi altura, por la base entre n, donde n representa mi grado del diagrama, que es una parábola de segundo grado, entonces tiene grado 2 más 1. O lo que es igual decir base por altura entre 3, que es el área de una junta parabólica. Entonces, es lo mismo, fíjense que la base es 3, la altura es 13.50 entre 3 o 2 más 1, según lo que me establece la ecuación. Y eso va a multiplicar al centroide. ¿Quién es el centroide? El centroide es 1/4 de la distancia o de la base de ese elemento. Como yo voy hacia B y es una base, entonces el centroide de una enjunta parabólica será 1/4 de la base. Hay un truco fundamental que yo quiero expresar acá, y es que a medida de que va aumentando un grado, siempre también va aumentando un grado el denominador con respecto al centroide. Bueno, eso es algo que vamos a explicar quizá más adelante. Pero en fin, lo podemos también generar con las tablas que determinamos en mecánica racional para la determinación de centroides, y determinar que el centroide de una enjunta parabólica hacia la base rectángulo del elemento es 1/4 de la base. Y como la base es 3 metros, entonces 1/4 de 3. Resolvemos entonces el producto de esa ecuación y finalmente nos va a dar en que la desviación tangencial de B respecto a A es 27 toneladas por metro cúbico positivo. Ese será entonces nuestro resultado. Fíjense que ya vamos resolviendo cada una de las características que hemos planteado que habíamos planteado en la relación. Ahora vamos a determinar para el punto C, es decir, para X igual a 6 metros. 6 va a ser nuestra base. ¿Quiénes son los diagramas que van a entrar dentro de esta evaluación? El diagrama 1, el diagrama 2 y el diagrama 3. Dado que el diagrama 4 y el diagrama 5, desde A hasta C no hay nada, no hay influencia de diagrama. Entonces voy a determinar o voy a identificar o voy a condicionar estos 3 diagramas. Para mi diagrama número 1, fíjense entonces que es producto de la carga de la área 1, voy a obtener que respecto a mi línea tangencial o mi influencia tangencial respecto de C o respecto de A va a ser 37.125 positivo por, en este caso, la base, que es 4.5, que es la distancia desde A hasta C, recordemos, entre 1 más 1.
que multiplica a el centroide, que es un tercio de esa base. La base es 4.5, entonces es un tercio de esa base por ser un triángulo. Menos, voy con el diagrama número 2. Mi diagrama número 2, que corresponde al área número 2, será menos 30.75 por 4.5 entre 2, que representa el grado de la parábola, más 1. Por el centroide. ¿Quién va a ser el centroide? Un cuarto de la base. Y la base, al ser 4.5, multiplica entonces un cuarto de 4.5. Más, voy con mi diagrama número 3, que corresponde al área número 3, que va a ser 3.375, que multiplica a 1.5, que es la distancia que solamente ocupa ese diagrama desde su punto de origen, que es B, hacia C, es 1.5 entre 2, al ser una parábola de segundo grado, más 1, que multiplica a un cuarto de la base, donde la base es 1.5, dijimos que es el área que ocupa el diagrama. Resolviendo entonces ese producto o esa suma de productos, allí algebraicamente vamos a obtener que la desviación tangencial de C respecto al punto de origen A va a ser igual a 74,672 toneladas por metro cúbico positivo. Continuando con el tramo D, para el tramo D vamos a evaluar la condición a 6 metros. Fíjense que a medida de que vamos evaluando se van incluyendo los diagramas, dado de que obviamente se va aumentando la deformación existente y por ende van condicionándose las cargas. Y en efecto, acá vamos a evaluar como punto de epicentro, por así decirlo, al punto D desde A. Y aquí entra tanto mi diagrama 1 como mi diagrama 2, el diagrama 3 y el diagrama 4. Es decir, que voy a generar 4 ecuaciones correspondientes al área por el centroide de cada una de esas figuras. O voy a decir, voy a tener la multiplicación de 4 áreas respectivas por sus centroides respectivos. Para el área número 1, correspondiente al diagrama del triángulo, sería 49.50 positivo por la condición del diagrama, por la base, que en este caso desde A es 6 metros, entre 2 o 1 más 1, recordando entonces la ecuación, que es por un tercio de toda esa área, o toda la base de esa área, que es 6 metros, porque vamos hacia D, que es la base del triángulo rectángulo, menos 54, que corresponde al diagrama de D, multiplicando a 6 metros entre 2, recordemos que 2 representa el grado de la parábola, más 1, por un cuarto de 6, que corresponde al centroide, más 13.50, que voy con el diagrama 3 del área número 3, que va a ser igual a la altura, que es 13.50 por 3 metros. ¿Por qué 3 metros? Porque es la distancia que cubre el diagrama desde B, que es donde se origina, hasta D. Recordándose que BC es 1.5 y CD es 1.5, suman 3 metros. Entre 2 más 1. Por su centroide, que es un cuarto de la base, que es 3 metros en este caso. Y finalmente el área 4, que es negativo, 12 toneladas por metro multiplicado a 1.5, porque es el área que cubre solamente el diagrama, que es 1.5 de SAD, entre 1 más 1, por ser un triángulo de base 1, por el centroide, que es un tercio de 1.5. Finalmente, resolviendo entonces ese producto o esa ecuación, nos va a dar como resultado que la desviación tangencial de D respecto a A será igual a 140,625 toneladas por metro cúbico positivo. Y para determinar acá, finalmente, nuestra hipótesis planteada, según la condición que se está solicitando, es incluir al tramo E, que va desde 0 a 7.5. Acá entran en cuenta los 5 diagramas correspondientes a las 5 áreas que se han establecido. Evidentemente, con cada una de sus bases. En la primera condición, fíjense que desde A hasta E, 61,875, cubre todo el diagrama por la longitud, que es la base, que es 7.5 entre 2. Por el centroide, como voy hacia el punto E, es decir, hacia la base del triángulo rectángulo, sería un tercio de la base completa que cubre el diagrama, que es 7.5, menos
84,375 por 7.5 entre 2 más 1, que corresponde a la parábola de segundo grado, por un cuarto de la base, que es 7.5, que es el centroide de ese elemento, más 30.375, que es el área 3, multiplicado a 4.5, que es la distancia que es de A y desde B hacia E, porque es lo que cubre el área del diagrama, por el centroide, que es un cuarto de esa distancia, menos 24 toneladas metros, multiplicado entonces por la base, que en este caso es 3 metros, que es la distancia de C hacia E, multiplicado entonces por el centroide, que es un tercio de la base, más 16.125, que multiplica a la base, que es 1.5, que es lo que cubre el tramo de E, multiplicado por un tercio de ese elemento. Entonces, finalmente, al obtener mi desviación tangencial de E en función a A, será igual a 205.875 toneladas por metro cúbico. Y así hemos determinado cada una de las características que representa o que determina la desviación tangencial de cada uno de sus puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora finalmente con esto? Bueno, acá vamos a determinar como paso específico las variaciones. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no lo hicimos primero las variaciones y después, las desviaciones? Es indiferente. La ecuación se parece mucho. Lo único diferente acá es que acá no multiplicamos por el centroide. Para el cálculo de variaciones estándar como tal, lo único y exclusivamente es que vamos a determinar el área específica de cada elemento. Y eso, en cierta forma, ya lo tenemos planteado. Lo único que vamos a tomar del sistema anterior es que no vamos a multiplicar por los centroides respectivos. Y vamos a plantear tanto la rotación relativa de B respecto a A, que contempla al área 1 y el área 2, dando como resultado la rotación relativa de ese punto. Para el área 2, para la rotación relativa de C respecto a A, vamos a incluir las tres áreas que cubre el sistema. Es lo mismo que hicimos con la desviación tangencial, pero sin los centroides. Y para el tramo D respecto a A, lo determinamos y tenemos los tres resultados. Con estos resultados, bueno, vamos a tenerlos allí por los momentos para finalmente poder plantear qué es lo que vamos a hacer con ello. Insisto, esto ya prácticamente lo teníamos planteado. Lo único que hicimos fue calcularlo sin los centroides, sin la multiplicación de los centroides, que es lo que representa entonces la variación o las características de rotaciones relativas dependientes. Lo que nos importa realmente de acá es que ya una vez que he determinado las desviaciones tangenciales, yo puedo evidenciar o plantear finalmente mis relaciones geométricas establecidas previamente cuando hice el diagrama de deformación elástica. Si lo recordamos, en la primera relación geométrica teníamos que delta B más tau B respecto a entre 3 era igual a tau D respecto a en función a 6 metros, o lo que es igual decir, bueno, teníamos las tres relaciones. Recordemos que estas fueron las tres relaciones que nosotros planteamos al principio en nuestro diagrama de formación elástica, producto entonces de esa línea tangencial que se generó producto del origen en A. Y de acá podemos finalmente generar el despeje que nos va a permitir evidenciar cuál va a ser las elásticas de deformación de estos sistemas. Recordemos que ya tenemos tau B, tenemos tau C y tenemos tau D y tenemos tau E al mismo tiempo. Es decir, que podemos aplicar o resolver la ecuación de relaciones elásticas y finalmente saber cuál va a ser su determinación. Para nuestra primera ecuación también lo podemos plantear de la siguiente forma, es decir, lo que hacemos es un despeje para generar entonces esa relación, es decir, que delta B va a ser igual, que es el producto del despeje de esa ecuación, a un medio de la relación tangencial de D respecto a A menos la relación tangencial de B respecto a A. Fíjense que tanto tau DA como tau BA ya lo hemos determinado. Lo que hacemos básicamente es sustituir su valor acá en lo que hemos determinado previamente y nos va a dar como resultado que la elástica o el punto de deformación máxima en B va a ser igual a 43.313 toneladas por metro cúbico. En este caso, el elemento o el valor dio positivo. ¿Qué significa que dio positivo? Recordamos lo que habíamos dicho al principio, que significa que la relación que hemos establecido es correcta. Por lo tanto, él se va a deformar gráficamente en ese sentido, hacia abajo, como lo habíamos establecido en nuestra hipótesis.
Y si nosotros nos fijamos, este resultado es casi igual o casi idéntico al que determinamos por efecto matemático, por doble integración. Es decir, que nos da confianza de que lo que hemos realizado debe estar correcto. Si ambos hemos realizado los pasos, los procedimientos previos con exactitud. Para la relación 2 que habíamos establecido, que es delta C más el tau C respecto a es a 4.5, lo que delta D respecto a es a 6, o lo que también podemos decir que el desplazamiento o la elástica de C va a ser igual a 3/4 de tau D respecto a A menos tau C respecto a A. Ya esos valores los tenemos determinados. Lo que hacemos básicamente es sustituir cada uno de sus elementos, respetando entonces o resolviendo la suma de productos algebraicamente, y nos va a dar como resultado que el desplazamiento o elástica máxima de ese punto o deformación va a ser 30.797 toneladas por metro cúbico positivo. Quiere decir que nuestra hipótesis asumida también es correcta. Y acá finalmente, para determinar entonces mi deformación en E, lo que hacemos es el despeje que me va a ayudar a determinar y sustituyendo por los valores previamente obtenidos me va a dar como resultado que el desplazamiento o elástica de E va a ser igual a 30.094 en dirección ascendente o en sentido ascendente, dada la relación que establecimos. Fijemos entonces que estos resultados coinciden muy exactos o casi parecidos con sus diferencias decimales prácticamente despreciables con respecto a los que determinamos por doble integración. Y lo mismo vamos a hacer con el cálculo entonces de las pendientes. Para la determinación de las pendientes vamos a establecer la relación que existe. Fíjense que nosotros en la relación tangencial que hicimos relacionamos un efecto triangular. Y ahí pudiéramos decir que la relación triangular de tau d respecto a es a 6 metros, es decir, un triángulo, una relación tangencial, altura entre la base, y teniendo entonces cuál es el resultado el efecto tangencial de D respecto a, que es 140,625 entre 6 metros, me da como resultado entonces que la rotación relativa de A será 23.438 toneladas por metro cuadrado. Este resultado corresponde entonces a la rotación relativa del punto A, que coincide también con la rotación relativa determinada por doble integración. Finalmente, para determinar la rotación solicitada en D, no es más que la rotación relativa de D respecto a menos, obviamente, la rotación del punto de origen o el coeficiente C1 en este caso. Y lo que hacemos es sustituir, fíjense que ya hemos determinado la rotación relativa o la variación respecto de D respecto a A, que es 45, menos 23. ¿Por qué menos? Bueno, recordemos entonces que la relación para la pendiente depende evidentemente de los signos, ¿no? Menos 23.438 y eso me va a dar como resultado que la rotación relativa de D o la variación o la pendiente en ese punto será 21.562 toneladas por metro cuadrado positivo también, lo que me dice que el efecto o la hipótesis asumida es la correcta. Y es así entonces como llegamos a la determinación por el método de áreas y momentos, comprobando que también da resultados similares o exactos en función al método de doble integración.